Si Mauricio Macri cometió un hecho ilegal o hechos ilegales, debe responder ante la justicia como cualquier ciudadano del país. Punto. Esto hay que aclararlo de entrada. Ahora, en esta causa que va a ir a declarar el miércoles, llama la atención porque hay testimonios coincidentes de abogados que vieron la causa y que dicen que lo que acaba de decir Lanuse, no hay ninguna prueba, no hay ningún testimonio que incrimine a Macri. Esta es una causa iniciada por los servicios de inteligencia, denunciando que en el gobierno de Macri, los servicios de inteligencia manejados por el actual gobierno, denunciando que en el gobierno de Macri, los servicios de inteligencia, en ese momento controlado por el macrismo, habían hecho un seguimiento ilegal, digamos, de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan que implosionó en el fondo del mar. Una tragedia. Ahora, lo extraño es que la mayoría de las causas iniciadas, abiertas, durante el gobierno de Alberto Fernández contra Macri, son causas iniciadas por los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia del Estado, que obviamente sabemos que en este país esos servicios de inteligencia están al servicio de los intereses políticos y partidarios, no del Estado. Pero es muy extraño que casi todas las causas estén relacionadas con causas que presentaron los servicios de inteligencia del Estado. Y acá entonces hay un problema, me parece a mí, mucho más de fondo del tema Macri. Y es el manejo político que se hace de la justicia, o la justicia que se deja manejar políticamente. Más aún, a veces hay algunos jueces que ni siquiera es necesario que lo manejen. Fíjense lo que les digo, ni siquiera es necesario que lo manejen, porque ellos tienen el olfato, y tienen buen olfato, para ver hacia dónde sopla el viento. Esto no es una deducción, esto tiene comprobación histórica que las vamos a recordar todos. En el 2015, cuando asumió Macri, poco después, muchos kirchneristas fueron presos. La cárcel de Seiza estaba llena. Cuando pierde la reelección Macri y asume Alberto Fernández, en el acto empiezan a salir todos los presos kirchneristas que estaban en Ezeiza. Entonces, o fueron presos sin razón, o fueron liberados sin razón. Las dos cosas juntas no pueden ser. No puede ser que con razón los hayan puesto presos y con razón los hayan liberado justo cuando cambiaron gobiernos. Eso lo que está mostrando es que hay muchos jueces que no hacen justicia o no resuelven, no hablemos de hacer justicia, no resuelven de acuerdo a la Constitución o al Código Penal, sino de acuerdo a los padrinos políticos que los han colocado en esos lugares. Eso es un país sin justicia. Obviamente que tiene ramificaciones en cuestiones mucho más menores. Por ejemplo, los asesinos o ladrones que salen la puerta giratoria. ¿Sí? Cuando no hay justicia desde arriba, para los de arriba, tampoco hay justicia para combatir la inseguridad. Esto es así. Entonces estamos ante un país sin justicia. Este es el problema. Todas las cosas se dan en cierta situación, en cierta realidad, en cierto contexto. Faltan 2 semanas para las elecciones. Todas las encuestas están dando que el gobierno va a hacer, en el mejor de los casos, la misma elección que hizo el 12 de septiembre, es decir, que perdió. Algunas encuestas dicen que le va a ir peor todavía que el 12 de septiembre. El plan Platita parece que no está funcionando. Esto lo sabe Cristina Kirchner. Lo sabe Cristina Kirchner. Entonces aparece a ver si polarizando con Macri, a ver si la gente tiene otras preocupaciones. No creo que le interese hoy la polarización entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En ese mismo contexto aparece el presidente en el G20, en Roma, que ahí fue con dos objetivos, con el objetivo de entrevistarse con 2 personas. El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Biden. Con el Papa no se vio, el Papa le hizo decir claramente, a través de medios diplomáticos, que
no recibe a un presidente de un país que está a 15 días de una elección. Y con Biden se vio segundos. Lo vimos en las grabaciones que se hicieron de celulares. Con un Biden que se quería ir y con un Alberto Fernández que lo quería retener, tirándosele encima. También lo hizo con Macron. Sí, hay un Alberto Fernández que cuando habla con líderes extranjeros los manosea mucho, los quiere abrazar, los toquetea. Bueno, lo cierto es que digamos, el gobierno está muy alegre porque consiguió un párrafo en un documento del G20 sobre el Fondo Monetario, sobre tasas. Miren, esos no son los temas que impiden un acuerdo con el fondo. Los temas que impiden un acuerdo con el fondo son los que están padeciendo los argentinos. Es decir, no es posible que el fondo firme un acuerdo con un país con emisión monetaria descontrolada, con una inflación del 50% anual, con cepo al dólar. Son anomalías económicas muy profundas. El fondo no puede firmar un acuerdo con un país en esas condiciones. Esto es lo que motiva el desacuerdo con el fondo en el fondo, porque no hay acuerdo. Estamos desde que asumió Alberto Fernández hablando del acuerdo con el fondo hace ya casi 2 años y todavía no. Y el último plazo es marzo. Si en marzo no hay acuerdo, se entra en default con el fondo y, por consiguiente, también con el Club de París. Si llegamos a esa situación, estaremos ante una crisis política, económica y social de enormes dimensiones. Esto es lo que se está jugando en serio en este momento. Nadie habla de eso en el gobierno. Hablan de Macri, de si Macri fue, no fue, si va a ir, no va a ir. Entre el pan y el circo, eligieron el circo.